Ok, entonces en esta clase vamos a ver mecanismos y vamos a analizar cómo poder solucionar la cinemática de este tipo de problemas de una forma estandarizada y orientada a la programación. Entonces vamos a comenzar presentando los grados de libertad de un mecanismo, que en teoría ustedes ya lo deberían saber, pero lo vamos a repasar porque es un concepto fundamental para este tipo de problemas. Entonces, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de pares cinemáticos en un mecanismo. Podemos encontrar un par cinemático de revolución, un par cinemático de tipo prismático, uno helicoidal, uno cilíndrico, universal o esférico. Esos son dentro de algunos los que nosotros podríamos encontrar. Por ejemplo, acá el de revolución, el más simple y el más utilizado, que es básicamente una unión de dos eslabones y que existe un movimiento, un grado de libertad, que básicamente es un grado de libertad que permite revolucionar estos eslabones. También tenemos, este sería un mecanismo de clase uno porque tiene un grado de libertad, y que sería de tipo, sería llamado de revolución. También tenemos uniones prismáticas, que son como las que están acá. Este mecanismo también es uno de clase uno. Este par cinemático también es de clase uno. Y porque solamente este se puede desplazar en el eje, pero no puede girar. No puede girar. Por lo tanto, en este caso, este es un mecanismo que permite el desplazamiento, pero no permite la revolución. Entonces este es un mecanismo de clase uno y que permite desplazar el mecanismo. Tenemos otros tipos de mecanismos, por ejemplo cuando tenemos los helicoidales, que son cuando unimos un tornillo con un eslabón, y este eslabón permite que esto, a medida de que el tornillo se desplaza, o a medida de que nosotros giramos este tornillo, podríamos decirle, eh, en base hay una relación entre el ángulo, de cómo se relaciona el ángulo con el desplazamiento axial de la helicoidal. Entonces, en este caso hay un grado de libertad, porque en este caso, si es que yo giro este mecanismo, el ángulo de esto va a ir cambiando. O si yo giro el ángulo acá, va a haber un desplazamiento axial. Entonces ese va a ser uno de un grado de libertad, que es helicoidal. También tenemos pares cinemáticos, como el que están acá, que sería uno que es cilíndrico, y el cilíndrico mezcla una junta de revolución más una junta prismática. Tenemos el grado de desplazamiento axial y además tenemos el grado de desplazamiento angular, que sería el ángulo tangencial. Entonces tenemos acá un ángulo tangencial y tenemos un desplazamiento axial. Después tenemos la junta universal, que sería la que está acá, que permitiría hacer, por ejemplo, relacionar dos grados de libertad, dos ejes de rotación, y también tenemos una junta esférica, que en este caso tendríamos tres ángulos de rotación. O sea, acá podría existir un ángulo en las tres direcciones. Entonces, en este caso tenemos tres grados de libertad, porque tenemos tres ángulos para definir la posición, la dirección de esta esfera. Entonces, acá hay un resumen de los tipos de pares que podríamos tener, que son algunos, y la cantidad de grados de libertad que tienen estos. Entonces, por ejemplo, acá uno que es el de revolución tiene uno, el prismático tiene uno, el cilíndrico tiene dos y el esférico tiene tres. Tiene 3 grados de libertad. Y la regla para mecanismos planos, para poder calcular los grados de libertad para mecanismos planos es lo siguiente. Entonces, los números de grado de libertad van a ser igual a 3 por n menos uno, donde n es el número de eslabones o de barras, menos dos veces por los pares con movimientos de un grado de libertad, menos los pares con dos movimientos relativos, o con dos grados de libertad, que serían los que están acá. Entonces con esa fórmula nosotros podemos saber cuántos grados de libertad tiene un mecanismo. Y ahora, por ejemplo, si determinamos que un mecanismo tiene un grado de libertad, entonces nosotros sabemos de que si nosotros imponemos, por ejemplo, un ángulo del mecanismo en alguna parte, el mecanismo va a estar completamente definido. Por ejemplo, un péndulo. Un péndulo doble tiene dos grados de libertad, que sería el primer ángulo y el segundo ángulo, el ángulo que se forma entre la horizontal y el primer péndulo, y después el ángulo que se forma entre el primer péndulo y el segundo péndulo. Ese sería el segundo ángulo. Y en ese caso existirían dos grados de libertad, que sería teta uno el primer péndulo, y teta 2 el segundo péndulo. Eh, y ahí tendríamos dos grados de libertad. Y para determinar ese sistema, para que ese sistema tenga una posición determinada, debo tener un ángulo definido teta uno y un ángulo definido teta 2. Y así la posición de ese sistema está totalmente restringido. Entonces ahí voy a tener dos grados de libertad.
Entonces, por eso es importante conocer los grados de libertad. Esto es lo mismo que eh, tiene mucha correlación con las ecuaciones que cuando hay una combinación linealmente independiente, una combinación linealmente dependiente, o con los sistemas de ecuaciones. Porque para poder, para que un sistema esté completamente definido, significa que yo voy a tener un conjunto de ecuaciones no lineales y que la misma cantidad de ecuaciones va a ser igual a la cantidad de variables. Entonces voy a tener, por ejemplo, si yo tengo un mecanismo que depende de 6 coordenadas, entonces para que esté definido necesito 6 restricciones. Entonces ahí tiene que ser, tengo que tener la misma cantidad de variables que la misma cantidad de restricciones o ecuaciones. Entonces por eso es importante esta teoría de los grados de libertad, porque cuando uno calcula el grado de libertad de un mecanismo, lo que nos dice ahí, por ejemplo, si un mecanismo es de un grado de libertad, yo impongo un ángulo y listo, y el mecanismo está completamente definido, y tiene una posición completamente definida. Si tiene dos, necesito imponer dos ángulos para que esté completamente definido. Si tiene 4 grados de libertad, a lo mejor no son ángulos, a lo mejor son posiciones. Y así podríamos ir jugando con esto. Y finalmente está también el caso para mecanismos tridimensionales, que sería esta ecuación, que básicamente no la vamos a utilizar, pero igual la presento para que la tengan presente. Entonces, aquí podríamos tener mecanismos de varios grados de libertad o de un grado de libertad o los que quieran en 3 dimensiones. Y con esta fórmula nosotros podemos saber cuánto grado de libertad va a tener ese mecanismo, que va a estar en 3 dimensiones. Ahora nosotros nos vamos a abocar a trabajar solamente con mecanismos que sean planos. Entonces nosotros podemos hacer una clasificación de las coordenadas de los mecanismos. Podemos hablar de mecanismos que están... nosotros podemos separar y clasificar las coordenadas con las que vamos a describir un mecanismo. Entonces nosotros podemos... La primera clasificación es utilizando coordenadas independientes y dependientes. Entonces las coordenadas independientes coinciden con el número de grados de libertad de la cinemática del mecanismo. Es decir, en la cantidad mínima de coordenadas para representar la cinemática del mecanismo. Entonces, en este caso, las coordenadas independientes es como decir, si yo tengo un mecanismo de un grado de libertad, si yo impongo ese ángulo, yo puedo definir la cinemática completa del mecanismo. Y si la cantidad de coordenadas independientes coincide con el número de grado de libertad, entonces nosotros podemos decir de que esas son coordenadas independientes. Ahora, si las coordenadas que utilizo para describir el mecanismo son mayor al número de los grados de libertad, entonces ahí vamos a estar hablando de coordenadas dependientes. Entonces, las coordenadas dependientes describen la cinemática del mecanismo con una cantidad mayor de coordenadas, una mayor cantidad de coordenadas que van a ser dependientes. eh, va a tener una mayor cantidad de coordenadas que de los grados de libertad, y lo cual facilita la descripción del mecanismo o un sistema multibody. Cuando nosotros hablemos de un sistema multibody, vamos a estar haciendo referencia a un sistema que es multicuerpo. Y un sistema multicuerpo podría ser un sistema que combina elementos rígidos, combina elementos elásticos, viscosos, que tengan damping, y así nosotros podríamos juntar todos estos cuerpos y unirlos a través de una descripción matemática. Pero en este caso vamos a trabajar el sistema multibody como mecanismo, como elemento rígido. Em, entonces, cuando nosotros tenemos coordenadas dependientes, vamos a tener una mayor cantidad de variables o de coordenadas que la cantidad de grado de libertad. Entonces, para que ese problema esté determinado, tenemos que imponer ciertas restricciones para que el sistema esté determinado. Entonces, la cantidad de restricciones que necesitamos va a ser igual a la cantidad de coordenadas dependientes menos el número de grados de libertad. Entonces, por ejemplo, supongamos que acá hay una analogía. Es como las coordenadas dependientes tiene que ver mucho con álgebra lineal, en ese sentido, porque podríamos decir de que las coordenadas independientes es el número mínimo de coordenadas que permiten determinar la cinemática de un mecanismo, que está estrictamente relacionado a los grados de libertad versus esas coordenadas. Después, si nosotros utilizamos una descripción con una mayor cantidad de coordenadas, estamos agregando una mayor cantidad de grados de libertad. Entonces, al agregar una mayor cantidad de grados de libertad, tenemos que imponer restricciones. Tenemos que poner restricciones. Y esas restricciones, la cantidad de restricciones que nosotros necesitemos, van a ser igual a la cantidad de coordenadas dependientes menos los grados de libertad. Em, entonces, en muchos casos las coordenadas independientes son difíciles de encontrar porque vienen de un análisis matemático bastante complejo. Por ejemplo, para el caso de un mecanismo de 4 barras se pueden obtener, aún así el desarrollo es bastante complejo y analítico. Em,
Y también hay un problema que de repente estos sistemas que están de forma independiente no escriben de forma directa la posición del mecanismo, sino que vienen de una consecuencia de varias ecuaciones que dependen del paso anterior y del paso anterior y así. Entonces, acá hay un ejemplo de un mecanismo que depende de coordenadas dependientes. Entonces, este mecanismo, el que está acá, tiene un grado de libertad. Tiene solamente un grado de libertad. Si yo acá defino el ángulo que está acá, entre el horizontal y el eslabón A1, voy a determinar la posición del sistema de forma exacta. Entonces, si yo impongo este ángulo alfa, este mecanismo va a estar determinado. Y yo voy a poder conocer la posición del nodo 1 y la posición del nodo 2 en el plano cartesiano. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, las coordenadas del punto A son conocidas, las coordenadas del punto B también son conocidas en un eje cartesiano, pero lo que yo podría desconocer para un ángulo alfa sería la posición x1, y1 y la posición x2, y 2. Entonces en total tendría 4 variables. Tendría 4 variables que desconozco. Entonces, utilicemos la ecuación. ¿Cuántas restricciones voy a necesitar para este mecanismo? En total van a ser 4 coordenadas dependientes, 2 en el nodo 1, 2 en el nodo 2, menos la cantidad de grados de libertad del sistema, que va a ser básicamente 1. Entonces necesito 3 restricciones para poder definir la cinemática de este mecanismo. Y esas 3 ecuaciones son las siguientes. Son las ecuaciones de un sólido rígido. Estas ecuaciones dicen que básicamente que la distancia entre el punto A y el punto 1 va a ser siempre igual a L2, al largo de este mecanismo. Y que siempre se va a cumplir eso, de que va a haber un movimiento de tipo rígido acá. De que siempre esta distancia va a ser constante, nunca va a variar. Siempre esta distancia entre A y 1 va a ser constante. También la otra restricción es que la distancia entre 1 y 2 también va a ser constante, que sale esta otra ecuación, y que la distancia entre 2 y B también va a ser constante. Entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos acá es un sistema de coordenadas dependiente y tenemos 3 ecuaciones que son no lineales. Estrictamente son ecuaciones cuadráticas, pero aún así son no lineales. Entonces, para resolver, por ejemplo, este tipo de problema, nosotros podemos utilizar un método que ustedes ya vieron, que es el método de Newton-Raphson generalizado. Entonces, nosotros podemos resolver este sistema de ecuaciones no lineales y en base a un grado de libertad podemos determinar la posición completa de este mecanismo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las ecuaciones, tenemos el vector de funciones, después con eso podemos calcular el jacobiano, iteramos con el método Newton-Raphson y así obtenemos la cinemática del mecanismo de forma directa. Y obtendríamos la posición del punto 1 y la posición del punto 2 al resolver este problema no lineal. Ahora, también es importante destacar de que como este problema es no lineal, es posible que existan más de una solución posible. O sea, no es necesario que exista solamente una, pueden existir varias soluciones, como la que está acá. Por ejemplo, tenemos el mecanismo para un ángulo phi dado, y podemos ver de que este mecanismo tiene una solución en el que el 2' está en la parte superior y que tenemos un 2' que está en la parte inferior. Tenemos este valor que es 2, que es el nodo 2, y la otra solución que sería 2'. Y las dos soluciones son posibles, son posibles soluciones. Las dos satisfacen las restricciones. Ahora, también hay que considerar algo, de que la solución a la que nosotros converjamos va a depender en el punto espacial en el que nosotros inicializamos el método de Newton-Raphson generalizado. Si nosotros inicializamos el punto cercano a 2', probablemente converja a 2'. Si nosotros inicializamos el punto cerca de 2, probablemente va a converger a 2. Y también, acá hay algo importante, de que también hay una bifurcación en el sistema. Porque cuando estos dos eslabones, cuando el eslabón 1, 2 y 2b están completamente rectos, o sea, este eslabón va a estar completamente recto, cualquier perturbación, la más mínima perturbación, puede hacer de que el sistema cambie de 2 o cambie a 2'. Entonces ahí habría una bifurcación para dos posibles soluciones. Podríamos irnos a 2' o podríamos irnos a 2. Pero eso es justo cuando está el eslabón completamente recto, cuando esta unión, el punto 2, está completamente recto. Y eso, si nosotros ante cualquier perturbación, ya sea una perturbación por efecto dinámico
o por efecto a lo mejor de la inercia del mecanismo, porque va a una cierta velocidad, o vibraciones, o el roce del pino, o un montón de variables, pueden hacer de que uno pase de una solución a la otra solución. Pero la bifurcación siempre va a ocurrir en el punto donde ocurre la bifurcación, porque no va a existir un cambio abrupto de 2 a 2', sino que ese cambio va a ser justo en el punto de la bifurcación, que es cuando estos dos eslabones están completamente rectos. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración al momento de diseñar un mecanismo, porque esos estados pueden cambiar y pueden invertirse hacia la otra dirección. Y en este caso ocurre para elementos rígidos. También pueden ocurrir bifurcaciones para elementos que sean elásticos y así. Eh, entonces vamos a entrar a otra definición, que son otra forma de definir las coordenadas. Ya vimos que podemos definir las coordenadas por la cantidad de variables con las que las definimos, y también podemos definir las coordenadas por cómo nosotros utilizamos el marco de referencia. Entonces nosotros podemos tener coordenadas que sean relativas, coordenadas de referencia, coordenadas naturales y coordenadas mixtas, que son diferentes formas de utilizar las coordenadas para describir un mecanismo. Y pueden ser independientes o pueden ser dependientes. Entonces, las coordenadas relativas definen la posición de cada elemento en relación con el elemento anterior de la cadena cinemática, utilizando los parámetros o coordenadas correspondientes a los grados de libertad relativos permitidos por la articulación que une estos elementos. Ahora, de forma más fácil, sería lo siguiente. Por ejemplo, para describir este mecanismo, yo puedo utilizar, por ejemplo, primero definir un ángulo acá, φ1, y el siguiente punto, el punto A, lo puedo describir como utilizando la dirección de φ1. Entonces, si yo sigo esa dirección de φ1, puedo llegar al punto A porque yo sé que la distancia del eslabón 1 es constante, es un rígido. Entonces, yo sigo esta dirección en base solamente al ángulo φ1. Y llego al punto A en base a la distancia de ese eslabón. Después, del punto A al punto B, se hace lo mismo, pero ahora utilizando otro ángulo de referencia, que sería el ángulo φ2. Y este ángulo φ2 depende del ángulo φ1 y depende del ángulo φ1. Por si se dan cuenta, este ángulo es el ángulo entre es el OAB. Bueno, sería como el complemento del ángulo OAB. Pero depende de φ1. Al fin y al cabo, este ángulo φ2 depende de φ1. Y después puedo hacer lo mismo para el siguiente ángulo, que es para el eslabón ABD, y obtener un ángulo φ3. Entonces en este caso estoy utilizando solamente coordenadas de referencia localizadas en los nodos. O sea, mentira, coordenadas relativas respecto a los nodos. Entonces cada una de estas coordenadas va a depender de la coordenada anterior. Va a depender de la coordenada anterior, por cómo se van formando estos ángulos. Porque son ángulos relativos. Son ángulos relativos, no son ángulos que estén de forma absoluta en un plano cartesiano, sino que son ángulos relativos. Profe, ¿Sí? y como son relativos, entonces valdrían por 2 en comparación a las coordenadas, las dependientes, ¿Cómo por dos? porque, o sea, en la ecuación esa, para saber las restricciones, Ujú. se ponen las coordenadas dependientes menos los grados de libertad. Entonces, en este caso, yo cuenta las coordenadas relativas serían coordenadas dependientes. En este caso, claro, en este caso serían coordenadas dependientes porque tengo tres coordenadas. Sí, Serían 3 coordenadas. tengo tres coordenadas, φ1, φ2 y φ3. Y Ah, ya, necesitaría ¿qué dos tiene restricciones. Ah, ya, 2 restricciones Sí, más. Ah, exacto. ok, Sí. gracias. Vale. Entonces, para explicarlo nuevamente, este mecanismo tiene un grado de libertad y tengo tres coordenadas. Tengo tres coordenadas. Entonces, tengo tres coordenadas menos un grado de libertad. Eso me da dos restricciones. Entonces, en este caso, voy a necesitar dos restricciones para definir la cinemática del mecanismo. Al utilizar estas coordenadas, puedo ir cambiando las coordenadas y va a ir cambiando el número de restricciones que yo necesite o cómo definirlas. Entonces, las coordenadas relativas conforman un sistema con un número mínimo de coordenadas dependientes. Generalmente, con respecto a los otros métodos, podríamos decir que es un número mínimo, porque tienden a ser bajas la cantidad de coordenadas que nosotros utilizamos con este método. Eh,
Entonces, en este tipo de coordenadas son muy buenos para representar mecanismos que están abiertos, que tienen una cinemática abierta. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿qué tipo de mecanismo es abierto? Un péndulo doble. Un péndulo doble es un mecanismo bien sencillo que podríamos entenderlo como un mecanismo abierto, que va a depender de dos coordenadas relativas, el ángulo φ1 y el ángulo φ2. Entonces ahí podríamos colocar dos coordenadas relativas y esas dos coordenadas relativas al final van a establecer la dinámica del mecanismo. Eh, y si se dan cuenta, al utilizar coordenadas relativas como el mecanismo abierto, se obtiene de forma directa la cantidad de grado de libertad del sistema. Ahora, cuando son mecanismos que son cerrados como este, que hay un retorno, y este mecanismo está cerrado con la Tierra, eh, entonces en ese caso no funcionan tan bien las coordenadas relativas. En cambio, los mecanismos que son abiertos como un brazo robótico, funcionan muy bien. Porque, por ejemplo, si yo tengo un brazo robótico, me interesan las coordenadas relativas para así poder definir la cinemática del sistema, ya que, por ejemplo, si yo tengo un motor, un step motor, en cierta parte, por ejemplo, para controlar la orientación de la base del robot, ese robot o esas coordenadas van a estar funcionando en base a las coordenadas relativas de ese step motor. Entonces a mí me interesaría en ese caso utilizar coordenadas relativas. Pero a lo mejor para otro tipo de mecanismo no es tan aconsejable como mecanismos que están cerrados. Y en muchas veces cuando el número de coordenadas relativas para los mecanismos que son abiertos como un brazo robótico van a ser igual al número de grado de libertad. Entonces en ese caso, por eso es que uno dice que generalmente las coordenadas relativas uno obtiene la cantidad de coordenadas mínimas, que tiende a ser similar a la cantidad de grado de libertad del sistema. Y si es que eso ocurre, en teoría eh, no necesitamos restricciones. Entonces acá hay un ejemplo de un mecanismo que está abierto. No, este es un mecanismo que está cerrado, perdón. Cuando esto significa que esto tiene acá eh, un círculo concéntrico. Si esto tiene un círculo concéntrico, significa que esto está empotrado. O sea, que ese nodo está empotrado, que el desplazamiento es igual a cero. Lo mismo con este nodo. Entonces, en este caso, este mecanismo es un mecanismo que es cerrado. Entonces, en este caso, no es aconsejable utilizar, por ejemplo, coordenadas relativas. Sí, tiene un grado de libertad, claro. Entonces, algunas de las ventajas de las coordenadas relativas es que obtienen un número reducido de coordenadas. Por lo tanto, si yo tengo menos coordenadas para representar la cinemática mecanismo, también el cálculo es más fácil y la eficiencia numérica. Estas son especialmente adecuadas para configuraciones de cadena abierta, como ya lo había mencionado anteriormente. Y lo otro es que, por ejemplo, como también había mencionado anteriormente, es buena para utilizarlos cuando existe cierto acoplamiento con motores, con actuadores, y en ese caso nos sirven estas coordenadas de referencia, o sea, relativas a esos actuadores. Por ejemplo, si tengo un pistón neumático, o tengo un motor, o algo por el estilo. Entonces, algunas de las desventajas es que la formulación matemática puede ser más complicada, porque esa formulación va a depender de las posiciones de los elementos anteriores, porque se genera en cadena las coordenadas relativas. O sea, la coordenada relativa es respecto a la posición anterior. Entonces, la respuesta actual va a depender de las posiciones anteriores del mecanismo. Entonces ahí se va a obtener una respuesta que es más compleja y que va a depender de lo que ocurre del historial hacia atrás del mecanismo. Eh, entonces, estas ecuaciones llevan a ecuaciones de movimiento con matrices, que generalmente son de bajo tamaño, porque tienen baja dimensionalidad al ocupar pocas coordenadas. Lo que sí es que son complejas, no son fáciles de evaluar, porque dependen de muchos términos, porque dependen del eslabones anteriores. Y también requieren trabajo de preprocesamiento, que es decir, dónde voy a colocar esa coordenada relativa, para obtener las restricciones, y también al final un trabajo de postprocesamiento, porque aquí descubro cuáles son las coordenadas relativas, pero cuando tengo las coordenadas relativas, ¿cómo determino, por ejemplo, la posición de esta junta? Entonces, para obtener la posición de esta junta, tendría que, por ejemplo, utilizar la posición de este nodo, utilizar el ángulo phi de forma inversa para llegar a este nodo y así lo podría obtener. O, por ejemplo, este nodo.
tendría que calcular acá utilizar este ángulo, después este ángulo, y así voy a llegar para obtener la posición cartesiana este nodo. Entonces ahí habría un postprocesamiento que sistematizarlo computacionalmente tampoco es tan sencillo. Entonces esas serían algunas de las desventajas. Entonces acá está el ejemplo de las coordenadas relativas del mecanismo presentado anteriormente. Y como había mencionado su compañero, en este caso necesitamos dos restricciones, porque tenemos tres coordenadas menos un grado de libertad, dos restricciones. Ahora, esas dos restricciones nacen de una ecuación vectorial, que es la siguiente, que es básicamente que los vectores de los eslabones tienen que cerrarse. ¿Eso qué quiere decir? De que si yo voy de O a A, después de A a B y después de B a D, eso tiene que ser igual a OD, que es lo que está acá. O sea, OA más BD, o sea, OA más AB más BD es igual a OD, que es esta ecuación vectorial. Ahora, esta es una ecuación vectorial, entonces, como estoy en dos dimensiones, voy a obtener dos restricciones. Una restricción en el eje X y otra restricción en el eje Y. Entonces ahí estarían las dos restricciones del sistema, del problema. Entonces, al yo imponer, por ejemplo, Φ1, yo impongo Φ1, entonces voy a tener dos variables desconocidas y dos ecuaciones. Entonces, si yo impongo Φ1, que el mecanismo tiene un grado de libertad, impongo ese Φ1, entonces voy a desconocer el valor de Φ2 y el valor de Φ3. Pero yo al solucionar este sistema de ecuaciones no lineales, voy a conocer el valor de Φ2 y Φ3. Entonces, en teoría, si nosotros tenemos un código de Newton-Raphson generalizado, en el que yo le impongo, por ejemplo, el vector de funciones, y me soluciona ese problema, este problema saldría directo, y conoceríamos la posición del mecanismo de forma directa. O sea, no de forma directa, sino que conoceríamos las coordenadas relativas. Y después tendríamos que hacer un postprocesamiento para transformar las coordenadas relativas en coordenadas cartesianas. O los puntos que nos interesara conocer. Por ejemplo, si quisiéramos conocer la posición de los centroides, tendríamos que calcular esta posición. Entonces ahí depende de lo que nosotros queramos calcular. Acá ya hay un ejemplo un poquito más complejo, en el que el mecanismo es bien parecido al anterior, pero este tiene la tercera coordenada relativa ya no es un ángulo, ahora es una distancia. Entonces Φ3 es una distancia relativa al nodo A. Y esta unión, la que está acá, es una unión prismática, una junta prismática, un par prismático, en el que tiene un ángulo 90 grados impuesto, pero sí se puede desplazar. Se puede desplazar. Por eso sale este valor, no es constante, por eso este valor es variable. Entonces, nuevamente, acá tenemos tres coordenadas dependientes menos un grado de libertad. Necesitamos dos restricciones para terminar la cinemática de este mecanismo. Nuevamente, hacemos el mismo procedimiento. Este mecanismo está cerrado. Por lo tanto, OA más AB más BD es igual a OD, que es lo que está acá. Entonces, utilizamos esas dos restricciones, salen de esta condición de que el mecanismo tiene que cerrarse. Y esas ecuaciones son las siguientes. Son muy parecidas a las anteriores, con la distinción de que ahora Φ3 es variable, este largo es variable, y además este ángulo, que era el ángulo Φ3, por ejemplo, ahora está impuesto en menos pi medio, porque va en la dirección del reloj, y por eso es menos pi medio, porque es 90 grados. Y acá, por ejemplo, acá estaría Φ3, y ahora el valor es menos pi medio, que sería lo que está acá, menos pi medio. Entonces es bien parecido al ejercicio anterior, solo que las condiciones, como se plantean las restricciones, quedan parametrizadas de otra manera. Entonces acá tendríamos otro ejemplo de cómo solucionar este mecanismo. Y si nosotros imponemos, por ejemplo, Φ1, nuevamente, imponemos un Φ1, por ejemplo, 30 grados, y vamos a obtener la coordenada Φ2 y Φ3 al solucionar este sistema de ecuación no lineal cuando Φ1 es 30 grados, por ejemplo. Y ahora, si nosotros quisiéramos calcular la cinemática para 360 grados, para una vuelta completa, en este caso, esa solución, nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que solucionar, utilizar el método Newton-Raphson para cada uno de los ángulos.
para cada uno de esos phi. O sea, phi igual a 0, después 10, 20, 30, hasta llegar a 360. Y este proceso se tendría que repetir para cada ángulo en el que nosotros calculemos la posición de este mecanismo. Acá hay un ejemplo un poco más complejo de un mecanismo ya para lo que va orientado estos métodos. Porque, por ejemplo, calcular la cinemática de este mecanismo no es algo sencillo. O sea, no es algo que uno llegue y haga la ecuación analítica y listo. Y lo solucioné y tengo el grado de libertad relacionado estrictamente con la posición del nodo C. No es algo tan sencillo. Entonces, para este tipo de problema, para eso está orientado este tipo de técnica, que nos permiten a través de ecuaciones no lineales resolver la cinemática utilizando métodos numéricos. Porque estamos en diseño computarizado. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, tenemos el ángulo φ1, una coordenada, φ2, dos coordenadas, φ4, φ3 y φ5. En total tenemos 5 coordenadas relativas. Y en base a esas 5 coordenadas relativas podemos definir la cinemática completa de este mecanismo. Entonces, ¿cuántas restricciones necesitaríamos acá? 4. Porque tenemos 5 coordenadas menos un grado de libertad. En total 4 restricciones. Ahora ocurre lo siguiente. Que yo podría hacer... tengo 3 combinaciones posibles. O sea, tengo 3 formas de cerrar el mecanismo. Que sería con el tramo OA, AB, BC, CE. Después tengo OA, BC, CD, DF y FO. Y también tendría la otra opción, que sería esta, que sería que EC más CD más DF es igual a EF. Es cerrarlo por acá. O también podría hacerlo por aquí. Entonces hay varias opciones para poder hacer el cierre del mecanismo y así obtener más restricciones. Entonces, si se dan cuenta acá, por cada una de estas ecuaciones vectoriales tengo 2 restricciones. Entonces esta ecuación son 2, acá tengo 2 más y acá tengo 2 más. En total tengo 6 restricciones. Tengo 6 restricciones, pero yo solamente necesito 4. Entonces, selecciono 4 restricciones. A lo mejor podría seleccionar al azar de esta y utilizar esas 4 restricciones para determinar la cinemática de este mecanismo. Ahora, si se dan cuenta, tenemos 4 restricciones. Y acá tenemos, o sea, necesitamos 4. Y acá tenemos 6 restricciones. Entonces, probablemente exista una combinación de las funciones planteadas anteriormente. Entonces, hay algunas que pueden llegar a ser redundantes, que vienen de una combinación de las otras ecuaciones, de las otras restricciones. Pero nosotros seleccionamos 4. Por ejemplo, ahí seleccioné esas 4. Existen diferentes formas también de escogerlas. Algunas son más fáciles plantearlas, otras son más difíciles. Entonces ahí también nosotros podríamos escoger cuál nos interesa plantear. Entonces en este caso tenemos acá 4 funciones que son claramente altamente no lineales, que por ejemplo ángulos que dependen de varias funciones y dependen de varios ángulos y qué sé yo. Entonces en este tipo de funciones son altamente no lineales y para encontrar la solución podemos solucionarlo utilizando Newton-Raphson generalizado. Y al utilizar ese método, nosotros definimos estas funciones nuevas. Definimos estas funciones, cómo se evalúan. Listo. Y una vez que definimos esas funciones de forma numérica, que teóricamente eso es sencillo, nosotros podemos calcular el jacobiano y iteramos y así encontramos la solución de este problema que es altamente no lineal. Entonces, esa sería la estrategia. Entonces, nosotros imponemos, por ejemplo, φ1 y acá vamos a tener 4 variables y 4 ecuaciones. Porque como φ1 está impuesto, φ1 es conocido. Y podríamos hacer lo mismo con cualquier otra coordenada. Ahora, esto es el caso utilizando coordenadas relativas. Ahora, lo que quiero que ustedes vean es que obtener las restricciones tampoco es algo sencillo o redundante. Es algo que es también algo un poco complejo. Un poco más complejo y después hacer el postprocesamiento. Por ejemplo, obtener la coordenada cartesiana del nodo C. También, por ejemplo, la coordenada del punto C va a depender del ángulo φ1, después del φ2 y después del φ3. Y para llegar a C. Entonces hay dependencia de todos estos ángulos y de todas estas variables. Si se dan cuenta que hay un ángulo beta, un ángulo alfa, y eso también está en las restricciones. Pero esos son constantes.
Eh, y esas son las coordenadas relativas. Esas serían las coordenadas relativas. Ahora nosotros vamos a hablar de las coordenadas de referencia. Y las coordenadas de referencia intentan remediar las desventajas de las coordenadas relativas al definir un punto, al definir todas las coordenadas de la junta, o bueno, no todas las coordenadas, sino que al definir todas las coordenadas que definen la cinemática del cuerpo rígido. Utilizando tres coordenadas. En este caso se utiliza la posición absoluta. Eso quiere decir las coordenadas cartesianas más un ángulo que dice la orientación de ese ángulo rígido, de ese sólido rígido en 2D. Entonces esas serían las coordenadas de referencia. Por ejemplo, para cada sólido rígido que haya, nosotros definimos tres coordenadas, que puede estar ubicado en cualquier parte, generalmente está ubicado en el centro de masa, y que esas describen la posición cartesiana, x1 y 1, y también define un ángulo, φ1. Y este ángulo define la inclinación, para el caso de 2D. Entonces, si yo conozco la posición y la orientación, voy a conocer básicamente la posición del sólido rígido, de forma directa. Y de hecho, si yo estuviese trabajando en 3D, para conocer la posición del sólido rígido y la orientación, tendría que conocer x1, y1, z1, tres coordenadas cartesianas para la posición. Y tendría que conocer θ1, θ2 y θ3, tres ángulos para definir la orientación. Y en ese caso, para cada elemento rígido tendría que conocer 6 coordenadas, para un caso tridimensional. Bueno, y estas coordenadas también las podemos utilizar. Podemos utilizar estas coordenadas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, para este eslabón, 3 coordenadas y 3 coordenadas. Entonces, en total, para este ejemplo, estaríamos utilizando 9 coordenadas dependientes. 9 coordenadas dependientes. Entonces, el problema de eso es que, claro, en este caso utiliza una mayor cantidad de coordenadas que las coordenadas relativas, porque las coordenadas relativas ocupan relativamente pocas. Por ejemplo, en el mecanismo anterior, en este mecanismo utilizamos 9 coordenadas en las coordenadas de referencia versus 3 coordenadas en las coordenadas relativas. Entonces, se dan cuenta, 9 variables versus 3 variables, bastante la diferencia. Y tampoco considera y se obtiene información si es que la cadena está abierta o si es que está cerrada, y nada de eso está siendo considerado al momento de modelar el mecanismo. Ahora sí, como tiene varias variables, el costo computacional también sube. O sea, en vez de tener que solucionar, bueno, en el caso anterior tenía dos restricciones y tenía dos ecuaciones no lineales. En este caso voy a tener que solucionar 8 ecuaciones no lineales. ¿Por qué? Porque tengo 9 coordenadas dependientes menos un grado de libertad. En total tengo que solucionar 8 restricciones. En este caso tengo que encontrar esas 8 variables para las 8 restricciones. Y eso también tiene un costo computacional mayor, porque tengo matrices más grandes, etcétera, etcétera. Entonces, algunas de las ventajas de las coordenadas de referencia es que la posición del mecanismo y su orientación se obtiene de forma directa, con menos requisitos de preprocesamiento y de postprocesamiento. O sea, la solución que se obtiene es directa. Uno obtiene al tiro la posición del centroide y listo, con este tipo de coordenadas. Y lo otro bueno también es que como tengo muchas variables y la dimensionalidad del problema es mucho menor, voy a tener un sistema que es sparse o un sistema disperso. Es algo que ustedes ya conocen, que de hecho es lo que ustedes solucionan en la tarea, que es que tienen una matriz que es dispersa. Y solucionar un problema con una matriz dispersa es mucho más rápido que solucionar un problema con una matriz densa. Entonces ahí también uno puede aprovechar esta condición para resolver el problema de forma numéricamente eficiente. Bueno, y las desventajas, como ya había mencionado antes, es la gran cantidad de grados de libertad. O sea, voy a tener 9 coordenadas para describir la cinemática del mecanismo. Y tampoco se considera el tema de que si es que los eslabones están cerrados. Y así como tengo 8 restricciones, también voy a tener que considerar muchas más restricciones. Tengo que sacar las restricciones del mecanismo. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta acá tengo un sólido rígido entre O y A. Y acá tengo un nodo entre x1 y 1. Y por ejemplo acá tengo un comportamiento sólido rígido entre este nodo
entre el nodo 1 y A. Y también tengo un comportamiento sólido rígido entre este nodo y 0. O entonces, si se dan cuenta, antes, por un eslabón, si consideramos que era rígido, teníamos una restricción. Ahora, si consideramos este tipo de coordenadas, por cada eslabón tenemos dos restricciones. Entonces, ahí se ve también de que por cada eslabón también se complejiza porque tenemos dos restricciones por cada mecanismo. Ahora, lo bueno de este tipo de definición de coordenadas es que también está estrechamente relacionado con la dinámica del sistema. Está estrechamente relacionado con la dinámica del sistema, porque estamos utilizando el centroide de masa para definir el mecanismo y también el ángulo. Entonces, como tenemos el centroide y tenemos el ángulo, podemos hablar de la inercia la inercia de este sólido rígido, y también podríamos hablar de la inercia rotacional de este sólido rígido en base a estas coordenadas, de forma directa. La inercia de rotación. Entonces, acá estarían las ecuaciones. Ahí estarían las ecuaciones. Y si se dan cuenta, muchas ecuaciones provienen de como estoy poniendo el punto, las coordenadas justo a la mitad del eslabón. Esos puntos se relacionan con los extremos. Entonces ahí hay varias ecuaciones que salen a partir de esa condición. Oye. Entonces, si se dan cuenta, estamos resolviendo el mismo problema utilizando diferentes coordenadas de referencia. Ahora, todos estos problemas uno llega a la solución con diferentes formas, pero al final uno siempre tiene que resolver un sistema de ecuación no lineal y imponer la cantidad de grados de libertad que tiene el problema. Por ejemplo, acá tengo un grado de libertad, entonces tengo que imponer un grado de libertad, y así, si yo impongo, por ejemplo, el ángulo φ1, voy a conocer la solución de todas estas otras coordenadas, porque el mecanismo tiene un grado de libertad. Oye, entonces, nosotros también están las coordenadas naturales, que van a ser las predilectas, que son las que vamos a utilizar para este curso. Y que, bueno, nosotros técnicamente vamos a utilizar coordenadas mixtas, pero que nacen a partir de las coordenadas naturales. Entonces, las coordenadas naturales son una evolución, podríamos conceptualizarlo como una evolución de las coordenadas de referencia. Y lo que hacemos es que, en vez de colocar el nodo justo en la mitad o en el centroide del sólido rígido, colocamos el nodo en coordenadas cartesianas, en los extremos, en las uniones, y además ya no consideramos el ángulo, consideramos solamente la posición cartesiana de esa unión. Ahora, el ángulo se obtiene entre dos uniones. Por ejemplo, si yo conozco la posición de esta unión con la otra posición de esta otra, puedo obtener el ángulo de forma directa. Entonces tampoco es tan complejo hacer ese proceso. Entonces, si yo cambio esta posición y la coloco acá en las uniones, me voy a estar ahorrando grado de libertad, y también el ángulo se elimina. Entonces, cada cuerpo tiene al menos dos puntos, y su posición y orientación angular están determinadas por las coordenadas cartesianas de estos puntos, como lo había mencionado antes, que era que, por ejemplo, la orientación de este nodo va a estar dada por la otra unión, por las uniones que tienen los elementos. Y, nuevamente, en este nodo ya no consideramos el ángulo como en las coordenadas de referencia, estamos considerando solamente la posición cartesiana, el x, y. Entonces, en este caso, por cada nodo vamos a tener dos coordenadas. Y acá tenemos, para este mecanismo, tenemos 1, 2, 3, 4. 4 nodos. Entonces, para este mecanismo tendríamos 4 nodos. Y cada nodo tendría 2 grados de libertad. O sea, tendría el x, y. Y, como es de un grado de libertad este mecanismo, en total tengo 8 variables, 8 coordenadas dependientes, menos un grado de libertad. En total tengo 7 restricciones para este mecanismo. Entonces, esos puntos que les mostré anteriormente, que son los nodos en las articulaciones, se van a denominar como puntos básicos. Ese es como el nombre técnico cuando uno habla de coordenadas naturales. Esos puntos son puntos básicos. Estos nodos, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4. Ahora, para elegir esos puntos, se tienen que seguir una serie de normas. Bueno, básicamente las normas son bien sencillas. Es colocar el punto donde básicamente este elemento rota, en los puntos de revolución.
Uno también puede colocarlo en otras partes relevantes del mecanismo. Por ejemplo, podría colocarlo a lo mejor uno acá, justo en el centroide, qué sé yo, pero sería innecesario. Pero donde se colocan son en los puntos de revolución del mecanismo. Entonces cada elemento debe tener al menos dos puntos básicos para definir el movimiento. Es importante. Debe haber un punto básico en cada junta revolutiva R. Este punto es compartido por los dos elementos unidos en esta junta. Entonces si se dan cuenta, este punto, este nodo 1, ese nodo es compartido por esta barra y por esta otra barra. Entonces eso también permite reducir la cantidad de coordenadas con la que yo puedo describir el mecanismo. Cada articulación prismática P une dos cuerpos, y los dos puntos básicos que une de ellos determinan la dirección del movimiento relativo, aunque uno de los puntos básicos del otro cuerpo puede estar situado en el segmento determinado por los dos puntos del primero. Esto no es absolutamente necesario. Además de los puntos básicos que modelen el cuerpo, cualquier otro punto importante de cualquier cuerpo puede ser seleccionado como punto básico, y sus coordenadas pasarían a formar parte automáticamente del conjunto de variables desconocidas. Nuevamente lo que les había dicho, que yo podría colocar por ejemplo un punto acá al medio, en el centroide, y ese valor también tendría ciertas restricciones de cuerpo rígido y habría que considerarla al momento de solucionar este problema. Entonces acá tengo el mecanismo y cómo se genera la evolución, cómo voy pasando estas coordenadas a los nodos donde están las uniones donde se genera revolución. Y este sería el caso que les mostré, el ejemplo de las coordenadas dependientes. Entonces, para modelar este mecanismo, las restricciones son las siguientes. Son que la distancia de este eslabón es constante, que x1 menos xa al cuadrado más y1 menos y al cuadrado es igual a L2 al cuadrado. Lo mismo con la otra eslabón y lo mismo con el otro eslabón. Y como tenemos cuatro coordenadas, que era el primer ejemplo, como tenemos cuatro coordenadas y tenemos un grado de libertad, en total necesito tres restricciones. Entonces, y solucionando este sistema de ecuación no lineal o cuadrático, nosotros podemos obtener la solución de este problema. Ahora, si se dan cuenta, entre resolver esto y resolver este problema, claramente es más fácil resolver el de las coordenadas dependientes. Y también hay algo importante. Uno podría decir de que las coordenadas relativas tienen la menor cantidad de variables. Las coordenadas de referencia, que eran estas, utilizan la mayor cantidad de variables. Bueno, se podrían siempre utilizar más, pero en estas se utilizan muchas variables. Y como punto intermedio están las coordenadas naturales, que serían estas. Entonces las coordenadas naturales siempre va a haber como un número intermedio entre las coordenadas relativas y las coordenadas de referencia. Entonces la ventaja de esto es que las coordenadas naturales son fáciles de programar, tanto por cómo se implementan las restricciones, por la cantidad de grados de libertad que se generan, la facilidad de calcular la matriz jacobiana, que es la matriz jacobiana del Newton-Raphson, y nosotros podemos obtener las restricciones de las coordenadas naturales a través de dos orígenes: a través de las condiciones de sólido rígido o utilizando alguna restricción cinemática de las uniones. Entonces acá les voy a presentar algunas restricciones estándar. Estas son las restricciones estándar para este tipo de problemas. Si yo tengo una unión rígida en un cuerpo rígido, esa es entre L1,2, que sería este eslabón, o dos puntos de un sólido rígido. Esta ecuación se tiene que satisfacer, que es básicamente que esa distancia va a ser constante. Eso es lo que establece esta ecuación, que la distancia siempre va a ser constante entre estas dos coordenadas, y que va a ser igual a L1,2 al cuadrado. Tenemos también la de cuerpo rígido de 3 puntos. Yo puedo asignar 3 puntos en un sólido rígido y en este caso genero 3 ecuaciones para esos 3 puntos que nacen de este triangulito, que se tienen que ser siempre constantes estas distancias. Y también puedo hacer una restricción de un cuerpo rígido alineado por 3 puntos. Eso sería que el punto 1, 2 y el 2, 3 están alineados. También el 1, 3 tiene la misma dirección.
Entonces, por ejemplo, acá la primera restricción es esta. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado es igual a L1 2 al cuadrado. Que sería esta. De que la distancia entre 1 y 2 es constante. Oye, esa es una restricción importante. Y después, la otra restricción entre 1 y 2 y 2 y 3 nace de una regla de proporcionalidad. Esto quiere decir de que si yo armo un triángulo entre 1 y 2, acá, un triángulo, ese triángulo va a ser, por el teorema de Tales, van a ser proporcionales. Van a ser proporcionales porque esta línea está alineada. Entonces acá L1,3 dividido en L1,2 significa que hay una proporcionalidad entre las coordenadas. Entonces acá está la proporcionalidad en la dirección X y acá está la proporcionalidad en la dirección Y. Entonces estas tres restricciones establecen que hay tres puntos alineados en un cuerpo rígido, que también son todas estándar. Y lo bueno de estas restricciones es que son estándar y implementarlas son de forma directa y se pueden programar de manera sencilla. También existen restricciones de pares cinemáticos. Por ejemplo, acá cuando uno coloca un nodo acá, uno básicamente está diciendo que estas dos uniones, estas dos juntas, comparten los grados de libertad en ese nodo. También tenemos restricciones de tipo par prismático que son de clase 1. Clase 1 es cuando esto se puede desplazar, se puede solamente desplazar y el ángulo es constante. Entonces acá hay una relación que viene por un producto punto del ángulo entre 1 y 3 y 3 y 4. Entonces acá hay una relación angular que se va a mantener constante. Y ese ángulo es esta constante C, la que está acá. Entonces esta es la condición, la restricción de par prismático. Después tengo la condición de par prismático especial. Que ya nace esta restricción nace de un producto cruz. Pero en este caso, si se dan cuenta, el ángulo ya no es constante. Acá la junta es de clase 2, tiene 2 grados de libertad. Entonces este ángulo puede rotar. O sea, tengo una junta prismática donde acá la unión puede rotar. Puede rotar. Entonces como puede rotar, acá ya hay una condición un poquito más compleja, pero esta nace de un producto crudo entre los vectores. Entonces ahí ya tendría otro tipo de restricciones para uniones prismáticas. Ahora vienen las coordenadas mixtas. Y las coordenadas mixtas combinan lo mejor de las coordenadas naturales con lo mejor de las coordenadas relativas. Entonces las coordenadas relativas se denominarán de esa manera si es que se utilizan coordenadas naturales en conjunto con coordenadas relativas, ya sean de ángulo y distancia. Eh, entonces en muchos casos esto es provechoso porque, por ejemplo, cuando quisiéramos relacionar, por ejemplo, cuando dos engranes se tocan, entonces hay una relación entre la distancia girada con el ángulo. Entonces ahí yo podría relacionar el ángulo del engrane 1 con el ángulo del engrane 2, lo cual hacerlo en las coordenadas cartesianas es bastante más complejo, pero utilizando coordenadas relativas se puede hacer eso. Entonces básicamente acá sería como utilizar de forma oportunista las coordenadas relativas cuando nos convienen. Entonces en este caso cuando agregamos las coordenadas relativas también tenemos otro tipo de restricciones para las coordenadas mixtas. Entonces por ejemplo si yo tuviese esta barra, la barra 1 y la barra 2 unida por un ángulo phi que es constante, yo puedo utilizar la regla del coseno, de que entre estas dos barras hay una regla del coseno que está definido por este ángulo phi. Y esta ecuación nace de la ecuación del coseno. También puedo hacer lo mismo utilizando la ecuación del seno. Y esta es la ecuación del seno, que es básicamente lo mismo, pero expresada en términos de una función senoidal. Y acá hay un tema numérico. Generalmente es recomendable utilizar la función del seno o la función del coseno dependiendo del ángulo phi. Si es que el ángulo phi fuese, por ejemplo, estuviese dentro de este intervalo, nosotros podemos ir cambiando entre seno y coseno. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque, por ejemplo, la función seno funciona mucho mejor para un jacobiano entre 0 y 45 grados. Después se vuelve insensible, en la pendiente se vuelve insensible. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el seno iguala a 90 grados? En ese caso, la pendiente iguala a 0. Entonces ahí habría problemas numéricos.
Entonces por eso se utiliza esta regla del seno y del coseno. También tenemos restricciones de distancia. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una restricción de una distancia S impuesta en este tipo de juntas prismáticas. Y ese tipo de, también existe una regla que sería estas restricciones, que serían las que nacen acá. Oh, perdón. Entonces ahí tendríamos las restricciones de distancia. Oye, entonces, eh, acá hay un ejemplo, un mecanismo, que ya es un mecanismo que tiene una mezcla entre coordenadas naturales y coordenadas relativas. En total, ¿qué sería? Sería una coordenada mixta. Entonces, en este caso, tengo una coordenada mixta, que es phi, y en el nodo 1 tengo la coordenada x, y, en el nodo 3 tengo la coordenada x, y, y acá en el nodo 2 tengo la coordenada x, y. Coordenadas cartesianas en esos nodos. Ahora, contemos cuántas coordenadas tenemos. Realmente tenemos una, una relativa, acá tenemos dos, en total tenemos 3 ahora. En el nodo 2 tenemos 3 coordenadas que son x, y. Entonces ahí tendríamos 5 coordenadas. Y en el nodo 3 realmente tenemos una coordenada. Porque la coordenada, la posición en y es constante. Esto va a estar siempre va a estar plano. Entonces como está plano, esa restricción no nos sirve ahí. Entonces tenemos acá una variable, 2, 3 en total, más 2, más 1, porque acá la coordenada y es constante. Entonces, en total tenemos 6 coordenadas dependientes. Entonces tenemos 6 coordenadas menos un grado de libertad de este mecanismo. En total tenemos 5 restricciones. Entonces, si obtenemos 5 restricciones, podemos modelar la cinemática de este mecanismo. Y esas restricciones son las siguientes. Primero, la del sólido rígido entre B y 1. Segundo, la del sólido rígido entre 2 y A. Tercero, la relación de ese pin que puede desplazar y puede rotar. Del punto entre el punto 1 y 2. Bueno, a ver. Claro, entre 1, 2 y A. Después tendríamos la misma restricción para el punto 3, A y el 2. El punto 3, el A y el 2. Y después tendríamos la misma restricción para el punto 3, el C y el D. El 3, el C y el D. Y ahí tendríamos las 5 restricciones del mecanismo. Entonces, si nosotros solucionamos este sistema de ecuación no lineal, el que tenemos acá, y si nosotros imponemos este ángulo phi y utilizamos el método Newton-Raphson, podemos encontrar la cinemática de forma directa del mecanismo. Entonces, por eso es que se soluciona este problema de mecanismos de esta manera, al plantear restricciones no lineales, porque sabemos que tenemos un solver de ecuaciones no lineales. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, cuando ustedes van a SolidWorks y quieren hacer un ensamblaje de un mecanismo? ¿Qué cosa les pide? Les pide que coloquen restricciones al mecanismo, de que esto se puede desplazar horizontalmente, que esto puede rotar. ¿Y qué es lo que hace para obtener la cinemática del mecanismo al final SolidWorks? Utiliza esas restricciones para después resolverla utilizando sistemas de ecuaciones no lineales y así obtener la cinemática del mecanismo. Eso es lo que hace SolidWorks. O programas de CAD, de diseño que permitan hacer mecanismos o hacer simulaciones de ensamblaje y cosas así. Entonces, por eso es importante establecer cuáles van a ser las restricciones cinemáticas de estos mecanismos. Si las definimos de forma correcta y establecemos las coordenadas también de forma correcta, nosotros podemos establecer la cinemática de los mecanismos y resolverla utilizando de forma estructurada, utilizando programación. Así que, bueno, eso es todo por la clase de hoy. Voy a parar de grabar.